Etimológicamente, se entiende por currículum una carrera o curso. El concepto curriculum vitae no es sino la carrera de la vida. El término currículum está ligado a la Reforma Protestante y a la necesidad de controlar administrativamente los estudios que se ofrecen a los clérigos por parte del Estado. Así, nos encontramos con la jesuítica Ratio Studiorum, la cual es el currículum como control de la cultura social del momento. En la Ratio Studiorum encontraremos sistematizados tanto medios como fines de la educación jesuita. Y aunque la ratio es muy extensa, como todo currículum bien diseñado, podemos decir que fue gracias a esa organización, sistematización y reestructuración racional y objetiva que los jesuitas lograron ser la orden religiosa más poderosa, no solo espiritual, sino económica del siglo XVI y XVII. Ya en el siglo XIX, el currículum es definido como estructura organizativa de conocimientos. Rodríguez Diegues indica que currículum resulta un término polisémico, aunque reconoce que en la mayoría de los autores subyace la idea de planificación en cuanto a previsión anticipada. Connelly y Lantz clasifican las definiciones del currículum en dos grandes campos, encuadradas en medios fines, dimensión tecnológica del currículum, y existenciales personales, visión vitalista del mismo. En este sentido, podemos entender que en el primer campo de medios y fines, al centrarse en una dimensión tecnológica, gobernará una postura conductista e incluso positivista, es decir, estímulo-respuesta, todo debe ser observable y cuantificable. En el segundo campo, existenciales personales, será una visión más constructivista la que oriente todo el proceso de formación o planeación, es decir, se centrará más en los procesos de cómo el individuo puede construir el conocimiento y buscará diferentes alternativas para que ello ocurra, no necesariamente estandarizadas o tecnológicas en cuanto a mecánicas. Así, el currículum moldea a los docentes, pero es traducido en la práctica por ellos mismos. El profesor es un mediador decisivo entre el currículum establecido y los alumnos, un agente activo de desarrollo curricular. Es decir, un profesor que ingresa a laborar a una institución educativa donde sí hay un diseño curricular, puede ser moldeado desde el tipo de vestimenta, así como la manera de impartir la clase en cuanto a formas de comportamiento, vocabulario o incluso el idioma, y los métodos y recursos tecnológicos con los que debe de trabajar, los cuales han sido contemplados por el mismo currículum institucional. Así, el profesor no solo es moldeado, sino que es el agente que comunica de forma explícita e implícita el currículum institucional a los alumnos y padres de familia, mismo que es compartido y reforzado por los diferentes actores del ámbito educativo, tales como directivos, administrativos y todo el personal de la institución, ya que estos deben de sujetarse no solo a labores técnicas o propias de su área, sino desarrollar estas a través del enfoque curricular, es decir, siguiendo los procesos, procedimientos y respetando la estructura y la forma en cómo ésta
es expuesta en el currículum institucional. Cuando una institución carece de currículum, el profesor puede desarrollar uno personal, o bien queda a la deriva, al igual que todo el personal involucrado en la institución, ya que al carecer de estructura, los diferentes actores del hecho educativo harán las cosas como mejor les parezca. En resumen, la ausencia de currículum es la ausencia de una estructura. La falta de un currículum es la falta de un proyecto institucional. Es importante señalar que currículum no es la planeación de clase, desglose de actividades o cualquier formato administrativo que el profesor pueda o deba de llenar antes o después de impartir su clase, sino que todos esos formatos o requerimientos partirán precisamente del diseño curricular institucional, los cuales tienen una finalidad más allá de la mera clase. Los materiales didácticos que desarrollan todo currículum son de suma importancia, ya que son traductores de las prescripciones curriculares generales y en esa misma medida constructores de su verdadero significado para alumnos y profesores. También son los divulgadores de los códigos pedagógicos que llevan a la práctica. Al elaborar los contenidos, diseñan al profesor su propia práctica. Son, de hecho, depositarios de su competencia profesional. Finalmente, son recursos muy seguros para mantener la actividad en el aula durante mucho tiempo, y ello da seguridad y confianza al profesor y facilita el gobierno de la actividad en el aula. En otras palabras, los materiales didácticos están contemplados por el currículum en cuanto a las finalidades que éste persigue o incluso hacia dónde se dirige el currículum oculto. Por ejemplo, no es lo mismo que el currículum contemple que el tema de anticonceptivos se enseñe a través de dibujos animados o de diapositivas, o bien llevando al aula un condón real, así como pastillas anticonceptivas. Tanto los objetos físicos reales como los dibujitos son recursos didácticos, pero el currículum institucional ha contemplado el cómo y el por qué se recurrirá a determinado material didáctico y la forma en que se enseñará el tema e incluso qué partes del tema. Cuando existe un currículum y este es seguido de forma adecuada, una tarea no es una actividad instantánea y desordenada, sino que posee un orden interno e indica un curso de acción, que obedece a un esquema de actuación práctica. Esto quiere decir que cuando el currículum existe, las tareas no se dejan porque sí, o para pasar el tiempo, sino que éstas tienen una razón muy clara y específica. Están encaminadas a un objetivo, tienen una finalidad. La estructura curricular señala las tareas con fines precisamente estructurales. Por lo tanto, el valor de las tareas no es independiente de los contenidos. La relación entre contenidos y actividades es recíproca. La riqueza de los contenidos condiciona las tareas. Existen diversas tareas que podrían enumerarse como tareas de memoria, tareas de procedimiento o rutina, tareas de comprensión, opinión y de descubrimiento. Todas estas tareas condicionan el aprendizaje y la socialización de los alumnos. Insistimos,
si el currículum existe y el profesor se atañe a este, las tareas siempre tienen una razón de ser. No se dejan tareas solo para justificar una calificación o como actividad de relleno. Así, la arquitectura de la práctica es donde el currículum queda plasmado. Una práctica obedece no solo a una teoría del currículum, sino a un contexto. Y cabe aclarar que la práctica no se limita al salón de clases, sino que contempla todos los espacios, como el patio, los pasillos, las oficinas y cualquier lugar dentro de la escuela. La forma en que los diferentes actores del hecho educativo deben de desenvolverse en esos diferentes espacios. Más allá incluso, la práctica contempla lo que se hará fuera de la escuela, es decir, las tareas o actividades relacionadas directa o indirectamente con la institución. En resumen, podemos decir que el currículum es la estructura teórica práctica que da forma y dirección al hecho educativo dentro de un lugar determinado, el cual se encuentra en un tiempo y espacio también determinado. Y esa estructura persigue fines específicos, para lo cual ordena formas de comportamiento y procedimientos en los diferentes momentos que pueden ocurrir dentro o fuera del espacio físico donde ocurre el hecho educativo. Y aunque el currículum es la estructura y una planeación detallada, eso no significa que sea estático, sino que su mismo diseño teórico-práctico para mantener vigencia y sentido le obliga a analizarse y reestructurarse en pos de alcanzar su objetivo y mantener su sentido.